Bueno, nos metemos en un tema muy serio. ¿Se acuerdan todos? A ver, ¿quiénes estaban? Mariana estaba, Paulo lógicamente también, Lu no estaba, pero sí estaba Damián. El año pasado en Argenzuela con Jorge Rial en esta silla, durante días, semanas, podríamos decir, seguimos muy de cerca el caso del doble parricidio de Vicente López. ¿Se acuerdan que teníamos las conversaciones de hola Nina, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Sí. Todavía me acuerdo la voz y el timbre es Martín del Río el que tenía esos audios. Analizamos cómo iba caminando. Y la forma dónde en dejó la el que hablaba de auto. los padres, ¿te acordás que hablaba como con un término, no sé si le decía papito, no sé, tenía un término, ahora Papu, seguramente lo ¿cómo vamos era? a recordar, pero hablaba de los padres concretamente y del padre puntualmente como con unos Total. términos eran extraños, Y todo del era muy amante, raro. ¿se acuerdan? El amante que Amante. estaba en el sector inmobiliario, ¿no? Que Sí. también... De cómo durmió en el auto, del camino que hizo, la trayectoria, que acusó a la señora que trabaja en la casa, que estuvo pobre detenida, bueno, todo lo que hizo, su abogada, bastante polémica. Y hoy, y con esto ya le doy pie a Paulo, era para que el que está en sus casas recuerde de qué caso estamos hablando. Hoy nuevamente Martín del Río es noticia porque a un año de este doble homicidio de sus padres, el doble parricidio, Paulo ahora otra vez acusa, señala, y en este caso a su hermano Diego. La cuestión es así, el pasado mañana se cumple el Ya primer un año, aniversario del doble asesinato de Vicente López. José del Río y Mercedes, su mujer, aparecieron asesinados, recuerda, a tiro en un auto, en el garage de una casa muy importante de la calle Melo, ahí en Vicente López. Ahí comenzó una investigación. En la primera declaración, los hijos, básicamente hoy acusado Martín del Río, encamina o señala sus sospechas sobre una empleada doméstica, doña Nina, que termina presa porque dice que del Río dijo que había desaparecido una cartera. Esa cartera la encontró en la casa de Nina y que en esa cartera estaba la llave de la caja y de la caja faltaba plata. Más o menos esto es lo que dijo. Esta señora estuvo un tiempo, unos días detenida. Lo que pasa es que la investigación no se quedó allí. Los 3 fiscales de la causa que han pedido la elevación a juicio de la causa. Esa es la noticia de la semana pasada, concretamente. Empezó a analizar las cámaras de seguridad y lo que detectan es esto que estamos viendo. Ponelo a pleno, que es el recorrido de Martín del Río el día del crimen. Con un paso muy particular, ahí le dicen Pato. De hecho, el apodo de Martín es Pato porque camina como un pato. Tiene una forma bastante particular de caminar. Fíjense el paso, ¿ves? Como camina, balanceándose levemente hacia uno de sus lados. Este recorrido, cuando siguen investigando, lo había hecho con su novia amante unos cuantos días antes, como controlando el horario. La camioneta, su vehículo, lo dejó cerca de la Avenida Libertador, muy cerca, a unas pocas cuadras, del Chateau Libertador, un edificio importante que los padres creían que habían comprado un departamento, cosa que no había ocurrido. Él había hecho una seña, había comenzado una negociación, engañaba a los padres. ¿La seña era real? La seña No, era real, pero de tiempo antes y nunca había terminado de efectuar la compra. Los padres pensaban que sí, de hecho sospechan en la investigación que había estafado y engañado a sus propios padres. Ese día, de acuerdo a los audios, ese es el regreso, cuando ya regresa con una bolsa, creen que en la bolsa está la caja de la grabación de la cámara de seguridad, que no apareció nunca. El rígido, digamos. Ahí está, claro. que estaba en el garage, cerca del auto en donde fueron ejecutados sus padres. Ahí está el regreso. Este hombre dijo que había ido a ese lugar, dio varias versiones de los hechos, justificó siempre su accionar. Nunca se encontró esa cámara que seguramente dejó grabado cómo se produjo el doble asesinato. Por los audios quedaba claro que los padres pensaban que ya había comprado el departamento, que se iban a mudar ese día. De hecho, le estaba diciendo que estaban yendo los de la mudancera. La mudancera se contactaron con la empresa y nunca nadie con ese apellido ni siquiera pidió. Claro, no habían contratado el servicio, nada. Ese día comenzaba, en teoría, la mudanza. De hecho, en la casa había cajas como para comenzar una mudanza. Por eso a él lo detienen, entre otras pruebas,
Bueno, finalmente queda detenido. Le dictan la preventiva. Él siempre dejó entrever sospechas sobre su hermano. El hermano, que es el que al ver ese video es el primero que lo reconoce en ese video, que él está encapuchado y en un barbijo, como Martín del Río. Es el primero que declara. Después hay otros familiares que también lo identifican, pero es el hermano. Lo que pasa es que después analizan un arma, una pistola calibre 9 milímetros de José del Río, el padre, que en realidad este hombre había sido comisario, era abogado y comisario e inversionista. Este hombre tenía arma por haber sido policía. Y el arma la tenía en el lugar en donde ellos estaban todos los fines de semana, que era una casona en el barrio San Diego, en el country San Diego, en el oeste del Gran Buenos Aires. Hacia ese lugar fue la policía acompañado por Diego del Río y secuestraron el arma. Esa arma fue la utilizada para, el arma de la víctima fue utilizada para la ejecución. De los padres. Y las balas que faltaban, los cartuchos que faltaban del lugar, se corresponden con los cartuchos, con las balas utilizadas para el doble asesinato. 3 tiros al padre, 1 en el rostro a la madre. Pero entonces, perdona, te estoy siguiendo. Digo, él usó, quien mató, en este caso Martín, a sus padres, usó el arma para matarlos, para ejecutarlos, y ese arma después vuelve al country San Diego. Terminó en el country. O sea, aparece ahí. La propia esposa, ex esposa hoy de Martín del Río, cuando declara, estoy resumiendo todo, ella cuenta que esa noche ella tomó un medicamento para dormir, no se acuerda si el marido se fue. Sospecha que el marido se fue y que llevó el arma. Esa es la sospecha. Ahora lo que escribe del Río, que lo vamos a poner en placa, pero rápidamente les digo algo. Diego del Río, el hermano, acompañó a la policía a hacer el allanamiento, el procedimiento en San Diego, en el country, y encuentran el arma. ¿Qué es lo que dice el hijo? El otro hermano, el hijo detenido, Martín del Río. Para mí, no tengo forma de demostrarlo, pero mi teoría es que Diego, en uno de esos domingos, que concurría al country a visitar a mis padres, pidió prestada el arma de mi padre. Con esa arma ejecutó el crimen y se llevó la llave de la caja fuerte para realizar la apertura y el robo en la caja fuerte. No había un peso y en teoría faltaba, claro, había mucho dinero. Y que después con la policía regresó. Ahí está mi teoría, es que y ahora acusa al hermano directamente. Claro. Mi teoría es que Diego, en uno de esos domingos, que concurría al country a visitar a mis padres, pidió prestada el arma a mi padre, con esa arma ejecutó el crimen y se llevó la llave de la caja fuerte para realizar su apertura y depósito del arma en el lugar. Él acusa al hermano y cada vez más, ahora ya directamente, lo acusa el hermano. De hecho, en la presentación que hace su abogada defensora, pide el sobreseimiento de Martín del Río, que está detenido en la unidad 48 y va a seguir detenido. La tenemos a Mónica Chiribín. Antes de ir con la abogada de Martín del Río, mostrame, Juanjo, la placa de lo que presentó la doctora en el escrito acerca de estas declaraciones, que estos meses me hizo pensar. Escuchen esto, mira, Paulo, esto es lo que escribe Martín del Río. Estos meses detenidos me hicieron pensar mucho, buscar entender qué pasó, quién quería la muerte de mis padres, quién se beneficiaría con sus muertes, y la respuesta, señores fiscales, aunque duela, es una sola, convencido. Es Diego Enrique del Río quien se benefició con la muerte de ellos. Esto es lo que dice Martín del Río. El propio Martín del Río, que está detenido con prisión preventiva. Obviamente abreviamos mucho la prueba, pero hay ese video que además coincide con el horario de los llamados que los padres están esperando, que él le dice estoy yendo Papuchi, sí. ¿Se acuerdan? Papuchi. Y luego regresa, la camioneta la deja en el lugar, cerca del edificio en donde en teoría había comprado el departamento. Hay muchas preguntas sin responder, que no tienen... Que había, sí, que en teoría ya tenía un comprador para el otro edificio. Ahora, Paulo, pero es el segundo caso... Perdón, tiene una buena abogada. Claro, es el segundo caso... Ese es el problema que tiene esta causa. Un hermano manda al frente al otro. Digo, ayer Nicole fue presa por el hermano. Por el hermano. Y ahora es bastante habitual esto, Eso es bastante habitual,
es Ya no importa la habitual. familia, hermano, nada. Dijiste buena abogada que es Mónica Una gran Chiribí, penalista, sí. Gran penalista, y la tenemos con nosotros del otro lado para saludarla y que nos amplíe esta presentación y que también nos cuente el rol de la investigación de los fiscales. Entiendo que no está para nada de acuerdo sobre el trabajo que han realizado. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va a todos ahí en el piso? Bien. Bueno, primero gracias por estar con nosotros en Argenzuela, y entiendo que cuestionó la investigación de los fiscales, los acusa de Sí. exponer una versión errada y antojadiza de los hechos. Estas son palabras suyas. Exacto. Es así. Textuales, Eso. ha sido literal. ¿Nos puede ampliar? Sí, me voy a referir un poquito a lo que estaba diciendo Paulo Kaplan, A ver. de los videos y demás. No hay ningún video que se vea perfecto que diga que ingresó ese encapuchado o que egresó de la casa. Dejando de lado eso, las pruebas más importantes, que son los ADN en el lugar del hecho, como las huellas dactilares, no son de Martín del Río. Hay una huella en el espejo dactilar de Diego del Río, Sí. en el baño contiguo al lugar de la escena del hecho. Hay una huella de mi cliente en un portón. Es lógico, él iba siempre, tenía que haber huellas. Mientras que Diego dijo que a su casa de Melón no iba porque a sus padres los veía en el country. Eso como primera medida. No se pudo hacer una investigación porque realmente los fiscales están obsecuentes y ensañados con esto y no quieren investigar otra hipótesis. Tal vez Martín dice así de su hermano, pero acá no hay solamente su hermano, hay otras hipótesis que debieron investigarse. Voy, por ejemplo, ¿no? El ADN confuso que salió en la puerta trasera donde supuestamente se habría sentado Martín del Río es femenino. Eso no se investiga, no se investiga. Todas las pruebas que no le sirven a la fiscalía no se investigan. Es vergonzoso que en un hecho de estas características se haya hecho una autopsia sin haberla filmado, cuando sabemos que no se puede reproducir. Y también es más que grave que haya 3 datas de muerte para concluir en la que le conviene a los fiscales. O sea, la primera de 12 a 18, la segunda de 36, terminamos en 24. Cuando la rigidez sabemos que cede después de las 24 horas. Doctora. Esa prueba es terrible. Sí. Eso es, Al igual que su somos cosas muy cliente. graves. Al igual que su cliente, Voy que a Martín seguir del diciendo Río. de las pruebas, que quiero decir algo más Sí. de las pruebas, así usted después me pregunta lo que quiera. Sí, pero para no irnos del tema, porque usted menciona algo que tiene que ver con las huellas dactilares y con las pruebas y demás, y que aparentemente Sí. no le estarían dando lugar y solo van como en busca de una sola línea investigativa. Entonces, le pregunto, usted como abogada, al igual que su cliente, ¿cree que Diego del Río es quien pudo haber matado a sus padres? No, yo no creo nada, yo simplemente digo que se deben investigar otras hipótesis, porque si tenemos una huella dactilar de otra persona, tenemos un ADN confuso femenino en la puerta trasera donde dicen que se sentó Martín para efectuarle los disparos. Primero se buscaba un arma que estaba en Forum. Todas las acusaciones de la fiscalía eran de un arma que faltaba del edificio de Forum. Resultó ser un arma que estaba en San Diego. Ahora, esto es un detalle más que serio, porque Martín estaba monitoreado todo el día 24 y todo el día 25 y más también. Ahora, si el día 25 a las 16:13 o 30 entra el señor Diego y fotografían las armas que hay en la caja fuerte, ¿no es llamativo? Si dicen que el día anterior los fulminó con esa arma, ¿qué fue? ¿El arma volando? Y la señora Cecilia, después que aparece esta arma, Martina pide que se presente algo, que se diga algo, porque Doctora, no puede. quizás esté la información, pero pregunto, como recién como Mariana, desde el sentido común. Desde el día de la muerte de los padres a que aparece
el arma en San El Diego, arma. los registros del country, que tiene mucha seguridad, Nada, prohibido. claro. Nos dice si Ajá. ingresó Martín, si ingresó Diego, si Claro, uno ingresó. ese, ¿Quién menos mal ingresó que de los usted dos? que lo conozco, que lo conoce. Nosotros no tenemos la suerte, pero San Diego está muy controlado y quien últimamente tiene los ingresos ahí 23, 25 y creo que 18 es el señor Diego, es el único que ingresaba al country. Martín no ingresó tiene- horas después del no, asesinato. Nunca, no está registrado el ingreso. No, porque tiene ingreso en Nordelta a las 23 y salida cuando es que lo llama Nina. Es la salida que tiene. La señora fue llamada, mire qué casualidad, ¿no? Cuando Martín pide que presentemos el escrito, porque si el arma aparece en San Diego, que voló, que fue con un dron. Es buena la Esto- cortada, Paulo, ¿no? Es, La es una cortada cosa esa. de loco esto. Entonces, lógico. Doctora, pero pregunta. hay un tema que habla en la salud. ¿Cómo le va? Es muy inteligente lo bien que lo hace confuso. Pero, No lo a hago ver, confuso. El arma está en San Diego y mi cliente está en Nordelta. ¿Es cierto que no hay un video que se lo vea a su cliente entrando en la casa de los padres el día del crimen? Es cierto. Tan Es cierto como se lo ven 64 videos de un número X caminando. Póngale. Pero están póngale. cuestionados esos videos, Sí, porque sí, los sí, pero videos todos los que testigos- realmente Bueno, tienen videos certeza cuestionados son los públicos. caminando Raro, hacia el igual, lugar ¿no? de los hechos. Sí. ¿Es cierto que un fraude no hace un homicidio? Es cierto ¿Qué? que un fraude no es el móvil de homicidio, pero es No, cierto no, que no, venía no. engañando a sus padres, que estaba No. haciendo... Le voy a explicar algo. Te va a pelear todo, Tiene un Pablo. poder hace más de 7 años. Sí. ¿Usted cree Pero que está Martín grabado, los papás necesitaba? están grabados. Bueno, justamente porque está grabado, si han prestado atención a las grabaciones y minuciosamente, hay conversaciones donde el padre le dice a Martín, ahora se fue tu mamá, podemos hablar. Era una cosa entre ellos y lo Claro. dice el mismo Diego en una testimonial. Era un acuerdo entre ellos. Ellos compraban en cuotas y que sí se compró ese famoso Chateau, se compró a su manera, en 80.000 cuotas, como quiera, pero sí se hizo el boleto. Quien estaba engañada era la señora, es ¿Dónde lamentable. está el Ahora, boleto? si me dicen, ¿Está el sí que boleto? está, sí Bueno, que está el boleto del- secuestrado, del no lo primer- muestran. Del primer pago después. ¿Por qué Sí, ese hicieron- día se iba a hacer la mudanza? ¿Por qué le No, dice no. estoy yendo para allá? Es exacto. Y también yo Papuchi- le Papuchi pregunto, estoy así yendo. como usted me dice por qué está diciendo está yendo, yo le pregunto a usted, ¿por qué el señor Diego, que llamaba todos los días a las 20 horas, ese día llamó a las 19, no le contestaron los padres y no se preocupó por ver qué pasaba? Es la misma tesitura. Y si nos vamos más lejos, vamos a lo concreto. A ver. Los ADN, las huellas dactilares, el arma. El arma se usó el 24 y aparece el 25 a las 4 de la tarde en San Diego. En San Diego. ¿Cómo llega eso ahí? Sí. ¿Cómo llega? Si mi cliente está monitoreado. Ahora yo pregunto, ¿por qué se molesta tanto la fiscalía cuando le pedimos que investiguen el ADN femenino? Ya sea Coquiara, la señora Sánchez, ya sea quien sea, pero que Concretamente- investiguen. Sí, concretamente, Investiguen doctora, a ustedes alguien. pidieron ampliar la investigación. El sobreseimiento. En este escrito, el sobreseimiento, pero bueno. No, el sobreseimiento, en a ver, definitiva, es ampliar la ustedes conocen, investigación. Es una técnica. esto mucho. No les voy a Claro, enseñar. pero Nosotros sí- cuando sí la hacemos una Fiscalía pidió la elevación, elevación a sí, juicio. siempre pedimos el sobreseimiento. En la elevación a juicio siempre se pide por una formalidad el sobreseimiento. Pero acá hay cosas concretas, contundentes. ¿Cómo el arma homicida va a aparecer antes de las 24 horas en Moreno, en el country San Diego? ¿Que voló? ¿Que no hay una sola cámara que lo vea ingresar? ¿Que la seguridad de San Diego es endeble? No, no es endeble. Acá hay algo que es muy serio. Acá los señores fiscales no han querido investigar otras hipótesis y no estamos, Martín no está acusándolo, nos está diciendo investiguen
¿Quién se benefició con todo eso? Eso es lo que presentan. Ustedes Eso es lo que presentan. Doctora, la vamos a seguir. La vamos a seguir. Tenemos una comunicación internacional, pero gracias por esta cobertura, gracias por ampliar gracias a y ustedes. desarrollar esta información. Es un tema que, bueno, con esta presentación y con los 18 fundamentos que presentó, seguramente lo ampliaremos en estos días. Gracias. Bueno, por el gracias a contacto. ustedes. Muy Un amable. beso. Hoy me Hasta quiso un luego. poco más, doctora, me parece. Se me fue. Bueno, no, quería hacer las paces con la La doctora. última vez terminaste sí, se había mal, enojado, me se había enojado acuerdo, conmigo. Bueno, hoy ya ves, estuve distinto y dándole... Casi que eras culpable. Casi, sí, casi. Cuando dijo Diego hizo, yo dije, no, me asusté, claro, era Diego del Río. Bueno, nos vamos...